Muy buenos días, hermanos amados. El shalom de Dios sea para cada uno de ustedes en este día. Para usted también ahí, hermano amado, en el canal del ministerio, la Congregación Apostólica de Restauración hoy va a bendecir su vida y su familia. Bien, hermanos amados, segundo culto del año. Realmente como estaba recordando en estos días la fiesta de Hanukkah, que el motivo de la celebración es cuando uno rededica el templo de Dios en nosotros. Y esa rededicación tiene que ver con nuestra restauración continua en nuestra vida. En razón a ello, hermano amado, hoy vamos a comenzar una serie corta, estimo será 4, de repente 5 domingos, que es lo que no. Y para entrar ya a nuestra gran serie anual. Esta serie tiene una particularidad. ¿Por qué digo particularidad? Porque esta serie, vamos a llamarla, ha iniciado el principio de dolores. Y vamos a estar tratando un tema dentro de esta serie, la última generación. ¿Por qué esta serie con una pregunta ha iniciado el principio de dolores? Y tengo que rescatar dos ideas en ese momento que una de mis mellizas, bueno, Mayita, al principio de este año pudo recopilar 3 acontecimientos que iniciaban. Lo vamos a ver después. Cada uno en diversas naciones. Número 2, este sábado estábamos fuera de casa con ella, compartiendo un desayuno, y dentro del diálogo me preguntaba si este tiempo, si estos días es el principio de dolores. Hermano amado, Mateo 24, donde está justamente esta afirmación que hace Jesús, nuestro Mesías. Mateo 24, versículo 34. Él ahí habla de un principio de dolores, habla también de una generación. Entonces hoy, frente a los eventos que desde el 1 de enero vienen ocurriendo hasta hoy, se está presentando dentro de los líderes de la iglesia y en base a sus doctrinas, su teología y también la ciencia, han comenzado y comenzarán durante este año a anunciar una diversidad de momentos y eventos apocalípticos, indudablemente fuera del contexto de Mateo 24. Pero de lo que sí estamos seguros es que Jesús, el Mesías, viene pronto. El año pasado era el año 5000, no,
el anteaño pasado, el año 2024, el calendario hebreo hablaba del año 5785, ¿no? Y dijimos que comenzaba un periodo de transformación, un periodo de cambios. ¿Y cómo fue que inició este año 2025? Porque corresponde al 5785, disculpen, no es el 24, es el 25. El año pasado comenzó el mundo, la humanidad, naciones y personas a tomar posiciones anti-israelitas o antisemitismo, como se conoce. Y dentro de algunas iglesias, varias iglesias, inclusive también nació ese antisemitismo, desconociendo que existe un patrón bíblico para realmente conocer a Dios y a su palabra. Y prevaleció, y hasta el día de hoy, el escuchar al hombre antes que a Dios. Y esto indudablemente hace crecer una de las señales que más luego diré el apóstol Pablo profetizó en cuanto a la apostasía. Este nuevo año 5786 en el calendario hebreo es un año que en la cual el hombre de hoy, hombre, varón o mujer, va a pretender alcanzar su propia perfección. ¿A fin de qué? De relacionarse mejor. Esto va a afectar lo que hoy es la globalización mundial. Dijimos, me acuerdo del año 2022, cuando enseñamos el libro de Apocalipsis, que la globalización mundial tiende a desaparecer. Indudablemente va a afectar a Europa y a América, porque van a surgir nuevos grupos políticos, nuevos grupos de cómo relacionarse aquí en Occidente. Mientras que en el Medio Oriente se agrupan a fin de ir conjuntamente en contra de Israel y el mundo occidental. Ese es el contexto del cual paso a lo siguiente. En los 3 primeros días del año, de este año 2026, inició 3 eventos mundiales. El 1 de enero hubo un incendio en Suiza. El 2 de enero hubo un terremoto en México. Y el 3 de enero hubo la intervención de Estados Unidos a Venezuela. Estos eventos, indudablemente con diferentes efectos en otras naciones, va a marcar este año, porque en Mateo 24 nos habla de que la maldad va a aumentar en un determinado periodo, pero está aumentando en estos días. Y por causa de esa maldad va a ser intensa en algunas naciones. Estos 3 eventos que en los 3 primeros días del año de repente se pasó de largo, no se pudo percibir qué es lo que anunciaba esto, pero indudablemente
estos tres eventos en sus diferentes contextos sigue afectando el día de hoy. Hoy estamos viendo accidentes, calamidades, incendios. Chile está en un problema de incendios. En España, en solamente 7, 8 días, han habido 4 accidentes de trenes, indudablemente con sus diferentes efectos. Y la globalización tiende a desaparecer, porque van a surgir nuevos grupos de naciones con fines propios e intervencionistas. En esta semana que ha pasado, y aquí seguramente ya vi unos títulos por allí, el nuevo orden mundial se inicia. ¿Por qué? Porque una organización llamada Junta de la Paz por Gaza, donde se han sumado una diversidad de naciones, paralela a la ONU, está y toma y va a tomar seguramente mucha posición, pero eso es en Occidente. Y los que mantienen en su doctrina que el nuevo orden mundial iba a surgir en Occidente, indudablemente toman este nuevo organismo, Junta de la Paz, como que el nuevo orden mundial comienza. Indudablemente, hermanos amados, ya hemos dicho que desde el año 2023-22, el nuevo orden mundial, Gog y Magog, la Gran Babilonia y los 7 años del hombre de pecado surgirán en el Medio Oriente y afectará a las naciones de la tierra. Han habido también movimientos en la tierra. Han habido sismo en algunas naciones. Y hay algo importante, hay un efecto, hay un cambio climatológico inesperado. En estos días, usted debe de seguramente tener el dato, en 34, 35 estados en Estados Unidos están pasando desde el día viernes y han dicho que va a ser hoy, hasta hoy domingo y probablemente mañana, una intensidad de nieve como nunca antes experimentó Estados Unidos. Veía yo en CNN que personas acudían a los diferentes supermercados a fin de abastecerse, porque la recomendación del gobierno era que no salgan en esos días. Y también en el Medio Oriente se está presentando un caso. Irán actualmente se ha levantado el pueblo, digamos, en contra del actual líder de Irán. Indudablemente, ese panorama, todo eso se acomoda a la influencia que va a tener que tener Irán, que ya sabemos que es Gog, ¿no? Entonces necesita un nuevo líder Irán, porque el actual no va a poder entrar en negociaciones con quien será Magog. Y ya le hemos dicho quién es Magog. Son algunas naciones, 6, creo, del Turquistán. Entonces tiene que haber un nuevo líder, no tan intenso, pero sí violento, indudablemente, porque llegará a ser en su momento ahí en Irán. Ahora, la pregunta, ¿qué es esta serie? Estos eventos
y los que van a suceder en los siguientes meses es el inicio del principio de dolores en la actual generación. Realmente es lo que, a ver, yo lo tengo acá en Mateo 24. En verdad les digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿Y a qué se refiere lo que tenía que acontecer? El 2023 enseñamos justamente este capítulo, pero basado en el versículo 3, cuando Jesús, encontrándose en el Monte de los Olivos, se reunió muy reservadamente con sus discípulos y él anunció que el templo iba a ser destruido completamente. Y uno de sus discípulos le hizo la pregunta: ¿y cuáles serán la señal de tu venida? Que fue la serie del año 2023. No sé si usted sentirá, hermano amado, ahí en su hogar, pero está haciendo calor en estos días, inesperado. Mire que me he tenido que regalarle a mi esposa un ventilador, porque los momentos que ella va a estar seguramente en la cocina imagínese, la calor, el fuego, y bueno, no para todos los días, pero hay que cuidarla, a la esposa amada. Bien, entonces, eso fue lo que enseñamos el año 2023, extensamente, y este es el año en que comienza el principio de dolores frente a estos eventos, frente a los anuncios apocalípticos de algunos líderes cristianos. Es realmente esta también la última generación. Para poder absolver si estamos en el inicio del principio de dolores, vamos primeramente a ver, porque esta es una serie, seguramente lo vamos a ver en la siguiente domingo, tenemos cena del Señor, pero les voy a dejar una inquietud. No es el principio de dolores, pero indudablemente cuando falta información en los líderes y no aceptan aún el patrón bíblico, el patrón bíblico es muy determinante. En Isaías 2 dice que desde Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Y así fue en el libro de los Hechos. Fueron judíos mesiánicos. Después de muchísimos siglos, recientemente, nuevamente se están levantando testigos de Jesús el Mesías, para que anuncien en Jerusalén y también hasta los confines de la tierra. Se cumple el patrón bíblico y eso es lo que tienen que refrescar los líderes, dejar doctrinas de lado y el creyente comenzar a escuchar a Dios antes que a los hombres. Como se dijo, y comencé pues dentro a la mitad de una alabanza, la importancia de perseverar a fin de hacer la voluntad de Dios y de adquirir las promesas de Dios. Está en Hebreos. Entonces, primeramente, estamos en la última generación. Para ello, hermanos amados, vamos a ver qué cosa es lo que ya ha iniciado. Hay algo que sí ha iniciado en esta última generación. Y vamos a ver en qué generación estamos.
en la penúltima, antepenúltima o en la última. Aunque esto ya los hermanos de la congregación fueron enseñados el año 2022, pero ahora hay más frescura, hay más amplitud. El apóstol Pablo nos dice que antes de la venida del Jesús el Mesías hay dos momentos que se van a iniciar, pero que a la fecha ya se iniciaron. Hay un primer momento profético de los creyentes gentiles. La puerta, y esto está en Romanos 11:25, dice, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Esto quiere decir que la puerta a los gentiles se está cerrando. ¿Qué puerta? Es bien importante, hermano amado, que usted entienda, que usted comprenda lo que el domingo pasado en la Cena del Señor, que justamente iniciamos esta serie, por eso la importancia de poder entender las cuatro copas de Jesús el Mesías. Es muy importante entender la tercera copa de Jesús, que es la copa de la redención. Es allí cuando Él, en el huerto de los olivos, toma esa copa. Inclusive yo me imagino el nivel de intensidad de lo que iba a hacer Jesús. Sin embargo, Él le dijo, Padre, hágase tu voluntad. Y Él tomó la copa de la redención. Dijo, si puedes apartar esta copa, pero que se haga la voluntad de Dios Padre. ¿Y por qué? Porque en el huerto de los olivos Jesús tenía por costumbre ir. ¿Y cuál era la intención? La intención era de poner la raíz de lo que vendría a ser en el libro de los Hechos la Israel espiritual. Y que recientemente se ha vuelto a reconstruir la Israel espiritual. Es bien importante, le animo a usted, hermano amado, escudriñe, tenemos ahí en el canal del ministerio, el domingo pasado tenemos ahí el video de una serie, las cuatro copas de Jesús el Mesías son para vida eterna. Búsquelo, ahí hay una parte, pero busque también el año pasado en nuestra serie Volverse a Dios con todo el corazón. Ahí creo que es en la segunda parte de la serie que justamente hablo sobre el monte Getsemaní. Importantísimo entender el por qué Jesús iba allí. Otro segundo momento de los gentiles creyentes de hoy, porque lo profetizó el apóstol Pablo, pero hoy se está cumpliendo, es el comezón de oír. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Busquen. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo profetizaba que iba a llegar un momento en que no se iba a prestar atención a la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, ¿no?, amontonarían para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Interesante esto. Hoy el creyente tiene comezón de oír y indudablemente
dirá, es el principio de dolores, y como por ahí anuncian a alguien, la Junta de la Paz es el inicio del principio de dolores. Wow. De acuerdo a su pasión, y va. Es mejor escuchar a Dios. El apóstol Pablo también nos da dos señales antes de la venida de Jesús el Mesías. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice aquí, nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la apostasía y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, según también aquí en Segunda de Tesalonicenses, en el mismo capítulo 2, está en el versículo 7, el apóstol Pablo también habla de este misterio de la iniquidad que ya empezó a trabajar. Solamente que quien detiene a que se quite algo es porque será hasta el día cuando el hombre de pecado se manifieste, algo será quitado. Y ya dijimos en las enseñanzas que lo que va a ser quitado es el don de la salvación. O sea, en esos 7 años no va a existir don de salvación. Revise, hermano amado, ahí, o usted, ahí también en el canal del ministerio, revise la evangelización de restauración año 2023. Estos dos momentos y estas dos señales está profetizado que va a ocurrir en la última hora de los días postreros de la última generación. Ahora vamos a entender, estamos en la última generación, de la cual Jesús nuestro Mesías, ahí en Mateo 24:34, dijo que tales cosas tenían que suceder dentro de la última generación. ¿Y cuáles cosas eran? Ya por enseñanza que le hemos impartido a usted, a ustedes, hermanos amados, Mateo 24 agrupa dos grandes eventos: la gran tribulación y, número 2, el gran juicio de Dios. Cosas que tienen que ocurrir dentro de la última generación. Ahora, ¿cómo llegamos a saber que estamos en la última generación? No voy a poder ampliar todo. Hermano ahí del canal del ministerio, puede usted buscarlo en la restauración del Evangelio año 2022. Escudriñe, es bueno escudriñar porque sería muy amplio poderlo explicar en este momento. La congregación, la casa de restauración, ya tienen la idea, pero hoy estamos adecuando al contexto de hoy. Ahí creo que está en la parte número 5 y 6, ¿no? De el año 2022, cuando enseñamos el libro de Apocalipsis. Mateo 24:36. Aquí habla, pero acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe. Eso es cierto. Ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el hombre. Es indudable que no podemos, como por ahí alguno de México dio fecha
y día que venía Jesús el Mesías. Entonces, es bien importante, hermanos amados, poder no solamente entender, sino poder considerar cómo es que el hebreo piensa. El hebreo no piensa como el de Occidente. Y recuerde que el antiguo pacto y el nuevo pacto fue escrito por hebreos. En razón a eso, va usted a entender hoy, es cierto, no podemos saber día, no podemos saber hora, pero podemos saber la temporada. ¿Y a qué temporada se refiere? Puede ser primavera, puede ser verano, puede ser otoño, puede ser en invierno. Estas son las 4 temporadas que tiene Israel y hasta el día de hoy. Y cuando el antiguo pacto se hablaba, ahí no había fechas, no había 5.700 tantos, no. Hablaban lo que ocurría en otoño, en invierno, en primavera o en verano. Por lo tanto, podemos saber la temporada, pero no el día ni la hora. Entonces, nosotros tenemos que saber que Jesús, nuestro Mesías, sabe que Israel y que Jerusalén tienen un gran significado. Tome nota. Israel, el 14 de mayo de 1948, fue reconocida por la ONU como nación. Ahí no le comento qué pasó dentro de las 24 horas. Ahí otra tareita. No para los de la congregación, sino para usted. Los hermanos de la congregación ya saben qué pasó en esas 24 horas. Jerusalén es recuperada como capital el 9 de mayo de 1967. También sucedió en 6 días algo impresionante, pero a las finales Israel fue victorioso, porque es el pueblo de Dios. Es cierto que es la nación más pequeña en el Medio Oriente, pero la más grande hoy en economía. Hay algo que nosotros tenemos que saber en base a estas fechas, espero que las tenga usted claras. El Salmo 90, el versículo 10, nos dice que el tiempo de nuestra edad son 70 años. Esos son los años que la Biblia considera el tiempo de una generación. Hermanos amados, nosotros hoy tenemos que ser una generación de entendidos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una generación que haga vencer a muchos, a fin de que ellos resplandezcan. Y no decir, como a veces escucho ya en algunas enseñanzas y en algunos hermanos, me voy en el arrebato. De repente este año, al escuchar a líderes hablando ya del nuevo orden mundial, hablando de que el anticristo aparece, ya viene su arrebato y, hermano amado, eso no va a suceder. Sí, así. Vamos entonces a entender, tengan muy a la vista las fechas, ¿no? 14 de mayo de 1948, Israel como nación. 9 de mayo de 1967, Jerusalén como capital de Israel. Ustedes saben que la higuera
simboliza a Israel. Y tiene un gran significado la higuera. Pero no hay que olvidar que la higuera tiene ¿qué? Fruto. Vamos a hablar lo que Jesús y poder entender lo que Jesús quería decir. Mateo 24, versículo del 32 al 35. Sí, es bueno que lo tenga, hermano, porque de aquí hay muchas cosas que pueden resultar. O apreciaciones equívocas. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano. Aleluya. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, seguramente usted está por ahí pensando, uy, el día y la hora será en el verano. Hermano amado, todavía no hablo eso. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cuando usted ve el contexto de Mateo 24, de 32 hacia arriba, va usted a ver que ahí están los dos eventos. Primero, la gran tribulación, y número 2, el gran juicio de Dios. ¿Dónde está, pastor? ¿Es estudioso usted? Este ministerio no es delivery, pero sí le invita a la investigación y sobre todo a leerlo, a escucharlo. El año 2022, ahí enseñé todo el libro de Apocalipsis en el canal del ministerio. Y dijo Jesús, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Quiere decir que en esa generación de 70 años, y sobre todo en la última hora de los días postreros, tenía que ocurrir primero la gran tribulación y segundo, el gran juicio de Dios. Es decir, lo que narra el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 en adelante, hasta el 19. Pero no debemos olvidar, hermanos amados, no debemos olvidar que la higuera tiene fruto. Y es ahí donde se olvidan. Y piensan y suman los 70 años desde el 14 de mayo de 1948, como le sucedió a un líder en México, que después tuvo que pedir disculpas después de varias semanas, pero lo dijo. A la congregación les compartí quién fue el líder. Bueno, espero que Dios le haya perdonado, pero continúa todavía con sus avisos apocalípticos. Bueno, es su doctrina. No hay que olvidar entonces que la higuera tiene fruto. Y es aquí donde debemos entender. Lucas, tome nota, Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Luego dijo esta parábola. Cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto, pero al ir a buscar fruto en ella y no encontrarlo, dijo al hortelano, he aquí, ya van 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, pero no he encontrado. Córtala. ¿Para qué desaprovechar el suelo? El hortelano le dijo, Señor mío, déjala, este año aún, mientras
Yo la cultivo y le pongo abono. Tal vez produzca fruto, pero si no, la cortas el año que viene. En la parábola entendemos que sí produjo fruto. Y usted sabe que el fruto es para comer, ¿no? Qué rico el fruto, el higo. Si lo haces también ahí en unos dulces riquísimos, ¿no? O rellenos de algo, ¿no? El fruto es para comer. Es así que Jerusalén es el fruto. De ahí salió lo que estaba profetizado por Isaías. Isaías, como les dije hace un rato en el capítulo 2, versículo 3, dice, de Sión saldrá la ley. Y ya hemos dicho por Jeremías 34 que la ley, entendida en el Espíritu, nos permite conocer a Dios. Si no entendemos la ley en el poder del Espíritu, nadie puede decir conozco a Dios. Cada uno lo conocerá, cada líder lo conocerá a su manera. Pero mientras no entienda la ley de Dios en el Espíritu, va a ver lo que hay hoy. Diversidad de doctrinas. Entonces, se cumplió lo que estaba profetizado por Isaías. Y dice, y de Jerusalén sale la palabra de Dios, el fruto. Qué rico el fruto. De ahí salió. ¿Y cuándo salió de Jerusalén la palabra de Dios? Ya hemos dicho en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Jesús estaba reunido con sus discípulos y les dijo, bueno chicos, ya es hora que me vaya, pero cuando venga el Espíritu Santo, vayan a Jerusalén y esperen, ¿no? Y una vez que vino, que les dijo, sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nadie puede romper ese patrón. Bueno, el hombre puede hacerlo a su gusto, para defender su doctrina, para defender lo que tanto tiempo enseña. Pero hay quiebra. Y eso, lamentablemente, hace caminar al creyente, al cristiano, a la apostasía. ¿Qué es apostasía? Desobediencia, transgresión de la palabra de Dios. ¿No? Como hoy viene ocurriendo. Recientemente, la Israel espiritual, la rama natural, los testigos de Jesús el Mesías, se han levantado. ¿Y qué están haciendo? Impartiendo lo que dijo el profeta Isaías, que es de Jerusalén, de donde sale ¿qué? La palabra de Dios. De ahí salió en los tiempos de los apóstoles a los gentiles. No salió de los gentiles a Jerusalén, o algún judío o algún hebreo, no. Pongamos el orden. Estos eventos que hemos mencionado al inicio, estos tres grandes eventos del año 2026 en los 3 primeros días, va a marcar este año, hermano amado. Es indudable que la maldad va a aumentar. No la maldad que dice Jesús el Mesías en Mateo 24. Siempre les he dicho, Dios siempre va a dar muestras de lo que Él va a hacer en la gran tribulación y en el gran juicio de Dios en algunas naciones. Porque la gran tribulación va a ser mundial. No hay que este país no, que este país sí. No, todos. El gran juicio de Dios va a ser mundial. No hay que esta zona no, esta zona sí. No, todo. Entonces, hermanos amados, estos tres eventos que marcan este año 2026, ¿es el principio de dolores? No.
Es el inicio de Mateo 24, viene la tribulación, viene el gran juicio de Dios. Todavía podemos decir que es una antesala. Por eso me quedo con ese pasaje que al principio leyó nuestra profeta Rosanita, de Hebreos 10, me parece, en que debemos ser perseverantes. ¿A fin de qué? De hacer la voluntad de Dios y así tener las promesas de Dios en nuestra vida. Hasta aquí, hermanos amados, del canal del ministerio. Esperemos haberlos bendecido, porque aquí nos quedamos todavía con la congregación, porque tenemos que celebrar también algunos cumpleaños, pero previamente algunos anuncios. Muchas bendiciones. Shalom para ustedes.